Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver la parte práctica de la utilización de servicios, demostrando de manera sencilla cómo con un conjunto de componentes podemos crear un servicio que permita comunicarlos entre sí y permitiendo de alguna manera la persistencia de los datos, dejando solamente la responsabilidad en los componentes de solicitar información o de presentarla hacia el usuario de alguna manera. Para esto vamos a primero ver cómo funciona nuestra aplicación, o mejor dicho, qué es lo que tenemos identificado en nuestra aplicación. Nuestra aplicación es una aplicación bastante sencilla de alumnos, de students, donde tenemos un formulario para agregar y un formulario para listar. Vamos a ver el formulario de agregar, cómo funciona. Básicamente yo voy a poder agregar un conjunto de valores. Esta aplicación es muy sencilla, no realiza ningún tipo de validación de datos, simplemente toma lo que está en un formulario, crea un objeto de tipo student y lo va a guardar a través de un servicio, con lo cual no nos vamos a detener en validaciones en este punto. Si me voy al list, que es el otro componente, fíjense que estamos utilizando el router porque estamos navegando entre componentes. Ya puedo ver que John Doe fue agregado correctamente. Puedo volver también al formulario de carga. Puedo agregar otro usuario más. Otro student, perdón. Y podemos ver que nuestra aplicación sigue almacenando los distintos users. Hemos agregado un tercer componente, que es un componente de vista, que en cierta manera tiene relación con lo que veníamos viendo en videos anteriores de cómo podemos realizar el ruteo para crear un componente a través del cual pasamos por parámetro un valor y ese valor lo podemos utilizar para obtener cierta información específica en un componente. Para eso hicimos un botón que si yo hago clic en View Details, si vemos el ruteo, tenemos arriba view/1, es decir, vamos a ir al view component y le vamos a pasar el parámetro 1, que es el ID del student, y fíjense que en este caso me trae los datos del student John Doe, que es nuestro student número 1, también muestra el ID acá. Si vuelvo al list y voy a ver el siguiente, view student, estoy mirando el 2, en el view le estoy pasando el 2, y acá me hace un retrieve de los datos de este student. Acá tenemos un misspell porque bueno, está trayendo en last name el first name y en el last name el first name, pero bueno, eso es una cuestión del labeling que se va a cambiar fácilmente. De hecho lo podemos ver a continuación. Es una aplicación sencilla con 3 componentes, dijimos, o sea, un componente principal, en realidad un app component que tiene todo esto, y luego tenemos el add student, el list y el view que nos permite ver el contenido de ese student. Si no recuerdan la parte de ruteo, vuelvan para atrás en algunos capítulos, algunos videos para atrás y van a ver que tenemos el apartado o el video específico de routing donde explicamos cómo realizar todo el ruteo en Angular. Bueno, vamos a ver cómo está implementado en realidad nuestra aplicación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar acá? Como dijimos, un apartado más que podemos ver es el siguiente. Fíjense que si yo trato de ingresar una URL que no corresponde, entro por una página que dice Page Not Found, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto también de crear una página para 404. Bien, entonces, a nivel de componentes, viendo nuestra aplicación, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Tenemos un componente de Page Not Found, que ya lo vimos. Tenemos un componente de Student Add, otro de Student List, uno de Student View. Vamos a darle un poco de zoom a nuestro código para que se vea más claro. Tenemos un único modelo que es Student, que es básicamente una clase. Y luego tenemos nuestro servicio, que lo vamos a ver en este momento.
Nuestro servicio, como dijimos, posee el decorador injectable. Esto lo que le va a indicar al inyector de dependencias de Angular es que se tiene que proveer en la raíz o en el root de la aplicación y que tiene que estar disponible para toda la aplicación. Y tenemos una cláusula import que es justamente la que me permite utilizar el decorador injectable. El nombre del servicio es Student Service y este servicio en particular, como es sencillo y es el primero que realizamos, persiste la información en un arreglo, en memoria. Esto quiere decir que, vamos a probarlo, cuando yo frene mi aplicación y la corra nuevamente, vamos a dejarlo que vaya buildeando, van a ver que obviamente todos los students que venía cargando se perdieron porque están en memoria. Pero bueno, la idea es probar el servicio que realmente funcione mientras la aplicación está corriendo, ¿sí? En el siguiente capítulo, que ya empezamos a trabajar con HTTP Client, vamos a utilizar una comunicación de servicios contra una API o una API, que eso sí me va a permitir persistir los datos en una base de datos o en una aplicación. Y eso va a ser permanente. Nuestro Student List entonces es un arreglo que pertenece al Student Service y exponemos la funcionalidad del servicio a través de 3 métodos. Un método que agrega, un método que devuelve la lista y un método que me devuelve el student a partir de un ID determinado, realizando una búsqueda dentro del arreglo, con un for each, con un filter, con cualquier función de manejo de arreglos que ustedes quieran utilizar. En cuanto al Student Service, eso es todo, ahí no tenemos mucho más que ver. Vamos a ver cómo, fíjense que ahora que volví a cargar la aplicación está vacío. Con esto comprobamos justamente que esto esté funcionando correctamente. Bien. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona nuestro componente. Vamos a tomar nuestro StudentAddComponent y vamos a ver que nuestro StudentAddComponent básicamente tiene un formulario. Este formulario utiliza ngModel. Recuerden que en capítulos anteriores vimos cómo utilizar ngModel para hacer un binding, en este caso un two-way binding, entre formularios y justamente la parte del TS, ¿no? La lógica del componente. Entonces este binding que voy a utilizar a través de ngModel lo voy a hacer para first name, last name, DNI, email y address. Esto me va a permitir enlazar lo que ingrese en el formulario contra variables independientes, ¿sí?, que tengo declaradas o atributos dentro del componente. Y en el submit del botón voy a invocar un método que me va a permitir crear un student, asignarle los valores levantados del formulario y luego voy a invocar el método add del student service para guardar ese dato. Lo que tenemos que notar es que, bueno, justamente en el constructor del Student Service, del Student Component, estamos pasando el Student Service como justamente un parámetro. Y esto es lo que me va a permitir que Angular, a través de su sistema de inyección de dependencias, me devuelva una instancia de este Student Service para poder utilizarlo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el Student List. El Student List tiene un arreglo vacío como atributo. A través del constructor le paso el Student Service, ¿sí?, hago un include y un import y luego utilizo en el constructor el Student Service. Y en el ng-onInit, es decir, en el método que se ejecuta cuando se inicializa el componente, voy a hacer una llamada al Student Service donde le voy a invocar el método getAll para que me devuelva la lista de elementos de ese servicio, en este caso la lista de alumnos, y se la voy a asignar a un arreglo, ¿sí?, que dijimos, StudentList, que es un atributo privado del componente. ¿Para qué hago esto? Para poder tenerlo disponible en el HTML y de esta manera poder hacer un for each dentro de esa lista y una a una ir dibujando las filas de la tabla donde voy a ir mostrando los datos de los alumnos.
Un apartado importante es que, como habíamos visto en el ejercicio, vamos de vuelta, tenemos un botón de view, vamos a ver acá, John Doe, 123, johndoe.com, address 1. Vamos a ver que el student list me provee de un botón. Ese botón es el que encontramos declarado acá. Es un botón normal, no es un botón de tipo submit, pero es un router link, o sea, es un botón que en realidad es un link donde el router link va a la view, a la vista, pasándole también como parámetro el ID del student. Esto es lo que va a generar el view / o barra ID del student, que es lo que el view component va a utilizar para levantar el ID a través del activated root con el snapshot e ir a buscar al servicio los datos de ese alumno. Si nos vamos al student view component, vamos a ver que efectivamente student view component también utiliza el student service a través del constructor, en este caso utiliza el activated root, y cuando se inicializa el componente lo que va a hacer es hacer un snapshot del ID del student, lo va a traer y luego le va a pedir al servicio que vaya a buscar el student con ese ID. Lo que va a generar esto es que si lo encuentra lo retorne, lo vamos a guardar en un atributo privado de tipo student, que luego lo vamos a mostrar en el HTML en una especie de formulario, digamos, sencillo, donde muestra todos los datos. Esto es algo de diseño que lo hace cada uno como quiera. Entonces, de esta manera vemos que el servicio es único, es uno solo, a través del uso del constructor en cada uno de los componentes. Yo proveo esa dependencia que es el servicio y Angular automáticamente se encarga de inyectar esa dependencia como un singleton. Por eso pasa que el array que está dentro del servicio, siempre contiene la misma información, porque a fin de cuentas me está devolviendo tanto en el add component, como en el list component, como en el view component, una misma instancia del student service. Por lo tanto, si es una misma instancia del student service, también es una única instancia la del arreglo que posea dentro del student service. Si probamos a hacer lo siguiente, vamos a jugar un poco con esto, vamos a ver, vamos a tomar el student list component y al student list component le vamos a poner acá providers student list component y al student add le vamos a poner lo mismo, providers student list component, student service. Vamos a corregirlo en el list. Recordemos que si yo dentro del decorador component le agrego providers y le paso el servicio, le estoy indicando que en lugar de devolvérmelo como una única instancia, al servicio, me va a devolver una instancia nueva cada vez que lo solicite. Es decir, no se va a comportar como un singleton. Entonces, si ahora venimos a nuestra aplicación y agregamos a John Doe, fíjense que cuando vengo a la lista, justamente no se muestra John Doe. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es fácil de explicarlo. Como dijimos recién, al haber indicado que el Student Service está declarado dentro de Providers, tanto para el List como para el Add, en ambos casos se va a comportar como instancias distintas. ¿Qué quiere decir? Que el Student Add Component tiene su propio Student Service y el Student List Component tiene su propio Student Service. Como el Student Service adentro tiene un arreglo, son dos arreglos distintos, porque son dos servicios distintos, pero del mismo tipo. Con lo cual, estoy agregando los alumnos en un servicio y le estoy pidiendo en el list que me devuelva a los alumnos de otro servicio, que es del mismo tipo, pero que es distinta instancia. Y eso explica por qué los datos no se ven.
De esta manera nosotros podemos ver cuándo necesitamos, en términos de prácticos de algún caso puntual, utilizarlo en modo singleton, que es el que viene nativo, y que se encargue Angular de inyectar esa dependencia como un singleton o una única instancia, o bien utilizar instancias diferentes o distintas en cada uno de los momentos que lo requiera. Lógicamente, esto cuando empecemos a trabajar con un recurso externo que se encarga de manejar la persistencia, no debería haber diferencia, ya que sea una única instancia o sean instancias distintas, en todos los casos se va a estar comunicando con un recurso que sí va a ser único y que por lo tanto va a manejar la persistencia en un solo lugar. Pero eso es parte de lo que viene más adelante. Este ejercicio lo pueden encontrar directamente en mi GitHub, lo voy a poner dentro del canal de YouTube también para que lo puedan descargar y en los comentarios, y pueden hacer una descarga de este sencillo ejercicio y poder jugar un poco con sus propios componentes. Nos vemos la próxima. Gracias.